todas estas cosas que estamos hablando, de la táctica, de las alianzas, del compromiso, se refieren a la flexibilidad táctica que hay que tener. Por desgracia, sectores de la izquierda a veces no entienden la necesidad de la flexibilidad táctica. Creen que, como trabajan mucho con consignas estratégicas, con grandes ideas, pues no saben cómo manejarse en esta realidad compleja con distintos colores, distintos tonos de grises que existen cuando se trata del análisis de una situación concreta. Y por eso, como esos sectores pues son admiradores de Lenin, a mí me parece importante que ellos escuchen a Lenin, que tanto admiran, ¿no? Para que vean cómo él plantea esta cuestión de la flexibilidad táctica. En el tomo 25 de las obras completas en la enfermedad, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, Lenin dice en la página 176: solo se puede vencer a un enemigo más poderoso empeñando los mayores esfuerzos y mediante la utilización más cuidadosa, prudente, minuciosa, diestra y obligatoria de cualquier fisura, aún la más pequeña, entre los enemigos, de todo antagonismo de intereses entre la burguesía de los distintos países y entre los diferentes grupos o categorías de la burguesía dentro de los diferentes países, y también aprovechando todas las posibilidades, aún las más pequeñas, de conquistar un aliado de masas, aunque ese aliado sea transitorio, inconsecuente, vacilante, poco seguro y condicional. Quienes no comprenden esto demuestran no comprender ni un ápice de marxismo, de socialismo científico moderno en general. Quienes no hayan demostrado en la práctica, durante un lapso bastante considerable y en situaciones políticas bastante variadas, su habilidad para aplicar esta verdad en la práctica, no han aprendido todavía a ayudar a la clase revolucionaria en su lucha por liberarse de los explotadores, a toda la humanidad trabajadora. Por liberar de los explotadores a toda la humanidad trabajadora. Y esto se aplica también al periodo anterior a la conquista del poder político como al posterior. Creo que es evidente, entonces, cómo Lenin insiste ante los revolucionarios en la necesidad de esta flexibilidad táctica. Por último, debemos distinguir entre alianza, o sea, saber que alianza no es igual a fusión. Cuando dos fuerzas se articulan para conformar una unidad futura, se habla de fusión. O sea, dos partidos de izquierda se fusionan en una nueva organización política. De alguna manera, fusión se dio, por ejemplo, en el caso del PSUV en Venezuela, cuando Chávez llama a conformar un partido de la revolución y entran dentro del PSUV otros partidos de izquierda, además de Quinta República. Entonces, fusión es una cosa y alianza es otra. La fusión es una unidad permanente. Se establece entre dos fuerzas que eran separadas en una unidad futura. La alianza es una unidad temporal, donde cada fuerza mantiene su perfil, sus características, su autonomía. Ahora, puede haber distintos tipos de alianzas. Pueden haber acciones conjuntas, ya creo que yo les decía, bueno, ponernos de acuerdo para, por ejemplo, una gran movilización en contra de Carlos Andrés Pérez. Nos ponemos de acuerdo, fuerzas de la burguesía, capas medias, partidos progresistas, partidos de izquierda, y salimos a la calle. Esas son acciones conjuntas. Acuerdos ya son cosas más estatuidas. Y pacto político, acuerdos pueden ser no formalizados, pero yo acuerdo esto contigo, y la otra es el pacto político, que ya es pues una cosa estatuida en un documento donde ambas partes se comprometen a determinada
determinados objetivos y condiciones, etc. Por último, están las alianzas ya permanentes, las alianzas por un proyecto que se establecen en la conformación de los frentes políticos. Los frentes políticos no son partidos, en el sentido que no son una organización política unificada, sino que es una organización política de tipo frente, donde participan distintas organizaciones políticas que mantienen su autonomía, tienen una plataforma común en el frente, un programa común y una disciplina, evidentemente, para funcionar. Hemos hablado de alianzas, ¿no es cierto? Hemos hablado de fusión, en el caso de que se forme un partido con fuerzas que salían. Hemos hablado de alianzas temporales, pero también hay unas alianzas más permanentes, ¿no? Justamente el frente político, el concepto del frente político, es el de alianzas que, cuando los aliados suscriben un programa común y se dan una forma orgánica de funcionamiento, ¿no? Que no implica fusión de los aliados, pero que implica mantención de la autonomía de cada fuerza, pero justamente al darse una forma orgánica de funcionamiento y una disciplina común, forman ya un frente, lo que hemos llamado un frente político, ¿no? Esto es lo que hizo el Frente Amplio de Uruguay y lo que hizo, por ejemplo, la Unidad Popular en Chile. Ambos fueron frentes políticos. ¿Cuál es la diferencia entre el Frente Político Unidad Popular y el Frente Amplio de Uruguay? Me parece que es muy interesante. En el caso de Chile, el Frente Unidad Popular fue conformado por distintos partidos, la suma de partidos de la izquierda. Ahí estuvo el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, la izquierda cristiana, ¿no? No entró a ese grupo el MIR chileno, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se opuso a ese frente por considerarlo reformista, pero que sin embargo apoyó a Allende. Ahí podríamos decir que tenemos un frente político, suma de partidos y al mismo tiempo una alianza entre ese frente político y el MIR, por ejemplo, ¿no? La característica del frente político chileno, la Unidad Popular, fue fundamentalmente que fue una suma de partidos y que de hecho entonces su fuerza estuvo en la suma de los militantes de esos partidos, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia con el Frente Amplio de Uruguay. El Frente Amplio de Uruguay fue también la suma de varios partidos y quizás un espectro más amplio de partidos, porque además del Partido Socialista Comunista, hubo sectores de los partidos conservadores, de los partidos de derecha, que participaron en ese, y también la democracia cristiana uruguaya, que era una democracia cristiana con una posición más progresista que la democracia cristiana chilena, considero yo. Entonces, lo interesante del Frente Político Uruguayo, ¿no? Que es el frente más longevo de América Latina, que surgió en el 71, ya lleva 30 años, 40 años, 40 años, sí. Bueno, habría mucho que hablar del Frente Amplio, quizás dé para otra afirmación, ¿no? Pero lo que es importante ver es que este frente articula a estos partidos y convoca a la ciudadanía a conformar comités de base. Y resulta que es tan amplia la aceptación del programa del frente y de esa convocatoria amplia, que reúnen estos comités de base a 2/3 de gente que no milita en esos partidos, pero que se siente convocada por el programa y por la plataforma de lucha que presenta el Frente Amplio a la ciudadanía. A mí me parece eso muy importante. Yo siempre digo, hay sumas que suman, el caso de la Unidad Popular en Chile, los partidos y sus militantes, hay sumas que multiplican, el caso del Frente Amplio Uruguay, clarísimo, ¿no? Allí entonces 2/3 de la gente que llega al frente no es
propiamente militante de los partidos y buscará al frente darle un espacio y representación en la dirección, porque es importante, no solo se utilizan como pues, electores o como base para movilizaciones, no, también se les permite tomar parte en las decisiones. Ahora, a veces hay que hacer alianzas, no siempre las alianzas se deben establecer solamente entre cúpulas o direcciones de las distintas organizaciones o de los distintos sectores. También se puede hacer alianzas con las bases, alianzas no formales tal vez, pero claramente, decir, por ejemplo, Lenin, cuando asume el programa, no el programa bolchevique agrario que ellos tenían, sino que asume el programa de los socialistas revolucionarios, pues el solo hecho de asumir el programa que representa a la mayoría de los campesinos sin haber establecido una alianza formal con ese partido, pues es un gesto que implica una alianza con la base social de ese partido pasando por arriba de las dirigencias, ¿no? Eso se puede hacer y se debe hacer cuando las dirigencias no entienden la necesidad de estas alianzas. Después tenemos que entender que si la alianza no es fusión, si la alianza no es suma de iguales, tiene que haber contradicciones en la alianza y por lo tanto tiene que haber unidad y lucha. Pero claro, la lucha entre aquellos elementos ideológicos o programáticos que no se comparten no puede ser una lucha entre enemigos, es una lucha en el seno del pueblo y por lo tanto tiene que tener reglas del juego que no lleven a la división y a la separación de los aliados, sino que hay un respeto de las diferencias para que no se rompa la unidad. Y en eso también el Frente Amplio es un ejemplo de cultura del debate, de aceptación de las diferencias, ¿no? Hay gente que va a Uruguay y que cree que el frente se va a romper, porque las discusiones son serias y son públicas. Bueno, y ese frente se ha mantenido gracias a esa tolerancia. Terminamos, caballero. ¿Qué le pareció?